Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y allí estaba en aquella cruz entre dos ladrones. Estaban estos dos ladrones allí porque lo merecían, porque eran malhechores. Cristo había sido profetizado para este momento tan especial. El profeta Isaías pues dijo en Isaías 53 que el siervo sufriente sería contado con los pecadores. Y por supuesto aquí vemos que entre dos criminales Cristo fue crucificado. Sí, eran ladrones, y estos eran el tipo de ladrón que robaba a mano armada, públicamente, no en secreto, y muy posiblemente culpables también de homicidio y de robo a mano armada. Pero noten que allí estaban en el Calvario. Y esta palabra, Calvario, que es una palabra en latín, quiere decir calavera. También está la palabra en griego, que es cranión, que de ahí sacamos la palabra cráneo. Y está la palabra también en arameo, que ustedes conocen como Gólgota. O sea que estas tres mismas cosas, aunque son diferentes idiomas, ¿no? Pero sí, hermanos, el Nuevo Testamento no dice mucho o nada dice o nada explica sobre esta palabra o este nombre. Lo que sí podemos decir es que hay un lugar que se llama el Calvario de Gordon, que tiene la forma de calavera y que está a la puerta de Damasco en Jerusalén. Algunos dicen que era porque se parecía a una calavera, otros dicen que era porque el lugar era un lugar terrible, de hechos terribles, de ejecución. Pero sí, lo cierto es que nuestro Señor fue crucificado alrededor de las 9 de la mañana y estuvo en la cruz hasta las 3 de la tarde. Y desde el mediodía a las 3 de la tarde, dice la historia bíblica, que se oscureció toda la tierra. No sabemos si esto fue globalmente posible, que en todo el mundo entero, pero por lo menos todos los que estuvieron allí vieron esa evidencia, que se oscureció los cielos. Jesús en ese tiempo, de todas esas horas, habló las 7 palabras. La semana pasada hablamos de la primera, hoy estamos hablando de la segunda palabra. Pero el asunto ahora a considerar en esta introducción es que ambos ladrones estaban cerca de Jesús, estaban en el mismo lugar. En esos últimos momentos de sus vidas estaban junto a Jesucristo, y uno de ellos fue condenado eternamente, mientras que el otro recibió el paraíso. Ambos ladrones estaban en las mismas situaciones, en el mismo lugar. Y sin embargo, aprendemos cómo puede diferir tanto el pensamiento de dos personas que estén en la misma situación. Es algo tremendo. Y lo mismo puede pasar en un templo. Lo mismo puede pasar aquí en este lugar o en cualquier templo donde se adore a Dios. Dos personas pueden estar en el mismo banco, cantando los mismos himnos, escuchando la misma lectura, escuchando el mismo sermón. En cambio, uno puede que no encuentre en absoluto ningún avivamiento espiritual, mientras que el otro puede sentir el toque del poder de Dios y la bendición de Dios en su vida. Pues allí estaba Jesús siendo contado entre los malhechores. Allí estaba. Y tenía en ese momento el poder para salvar, para perdonar a quien se arrepintiera de sus pecados. Sin duda, mis queridos hermanos, aquellos que lo colocaron allí lo hicieron con mala intención. Aunque podemos decir que había ignorancia, porque el Señor lo dijo en las primeras palabras: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es decir, había ignorancia, pero también había maldad. Estaban añadiéndole a esta ejecución todas estas blasfemias, todos estos insultos,
Y el Señor, como siempre, nuestro Dios Todopoderoso, como en otras ocasiones, usó la ira de los hombres malvados, usó ese momento de odio de estos hombres para glorificarse a sí mismo. Y hermanos, esto es una realidad. Dios usa a veces las tragedias, los problemas en nuestra vida para glorificarse a sí mismo. Y allí estaba Jesucristo en una situación tan negra, tan oscura, mostrando la maravillosa gracia y misericordia de Dios. El primer punto es que las últimas palabras son significantes. Yo no sé si ustedes han tenido esa oportunidad de estar ante una persona en sus últimos momentos. Yo la he tenido. Gracias al Señor he podido tener esa experiencia. Pero sí, hermanos, algunas de las citas más, digamos, más fascinantes de la antología son las últimas palabras de personas que han estado en esos últimos momentos de su vida. Y se dice que un famoso ateo dijo en sus últimos momentos, él dijo: estoy a punto de dar un salto temeroso a la oscuridad. Terrible tener que terminar así, ¿eh? En cambio, miren la diferencia de este testimonio de uno de los más grandes evangelistas de Estados Unidos. Me refiero a D.L. Moody. Él dijo en sus últimos momentos, dijo: la tierra está retrocediendo, el cielo se abre, Dios me está llamando. ¡Qué diferencia! Ante una situación muy similar, qué manera de ver las cosas tan distintas. Y allí igualmente vemos a estos ladrones, a dos ladrones en la cruz con estas últimas palabras. Pero qué diferencia tan grande entre ellos. Hay dos tipos de personas que vemos allí muy diferentes. Y tenemos que decir, hermanos, que fue providencia de Dios que Jesús fuera crucificado allí entre estos dos ladrones, porque ellos, ambos tuvieron la misma oportunidad y el mismo privilegio de estar allí al lado de Jesucristo, el Redentor. Y también pudieron ver, tuvieron que ver lo escrito allí en la cruz de Jesucristo, escrito por Pilato, que decía: este es Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Ambos vieron lo mismo, escucharon las mismas palabras de Jesús, pudieron contemplar con qué amabilidad Él se enfrentaba a esa situación. Bueno, uno continuó rechazando a Jesús hasta el último momento, burlándose de Él, exigiendo que probara su poder con un acto milagroso. ¿Cómo le decía? Le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Miren, este hombre tenía ojos, tenía oídos, al igual que el otro ladrón, pero estaba ciego y realmente no podía poner su fe en Jesús. El otro, pues, sin embargo, vemos que puso su fe en Jesús. Al hacerlo pudo ver, pudo entender cosas grandes y más profundas. Quizás no todo el Evangelio completamente, pero sus palabras demuestran profundidad por su fe, por la fe que puso en Jesucristo. Cuando se considera todo lo que este hombre tuvo que superar, o sea, desde el punto de vista humano, este ladrón tuvo que superar para poner su fe en Jesucristo, es algo impresionante, porque esa fe exigió valor para, digamos, desafiar a la influencia de su propio amigo y también todas las blasfemias que había escuchado alrededor. Este hombre tuvo que tener una fe definitivamente que superara el hecho de ver al rey muriendo, porque la apariencia era derrota, pero puso una fe extraordinaria en Jesucristo en ese momento. El hombre fue salvado, yo diría, sin duda alguna, como es salvado realmente cada persona que es salvada,
puramente por la gracia de Dios. Nadie es salvado por sus obras personales, por su habilidad espiritual. Es por la gracia, como nos enseña Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que nos dice que por gracia es que somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es de Dios, es poder del Señor. Y algo que no podemos ganar. Este hombre no podía ganarse la salvación, pero la salvación fue personal y segura y garantizada por las palabras de Cristo. Bueno, con humildad este hombre le dijo al otro ladrón, le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en tu misma condenación? Es decir, aquel estaba exigiendo milagro y salvación y no reconocía su necesidad espiritual. Y uno de los ladrones en la cruz demandaba, exigía, declarando lo que solo su corazón deseaba. ¿Qué deseaba este hombre? Él deseaba ser libre de la muerte, él deseaba en su corazón vivir, pero no con arrepentimiento por sus pecados, no para seguir a Jesucristo, no para tener parte en el reino de los cielos, sino para vivir su vida y disfrutar el mundo. Qué diferente, ¿verdad? Solo pensaba en sí mismo. Y así como muchos hoy se acercan a Dios, mis queridos hermanos, así, muchos buscan a Dios porque quieren un beneficio, quieren un aliento, quieren una terapia emocional, que necesitan algo en sus vidas, algún beneficio, alguna bendición, pero no porque desean arrepentirse de sus pecados, no porque buscan la consagración, no porque buscan amar y servir a Jesucristo, a tener parte en las cosas del reino de los cielos. Miren la reacción del otro ladrón al ver la actitud orgullosa de este ladrón no arrepentido. Él le dice en el versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren, así obra la gracia de Dios, nos hace ver pecadores, merecedores del castigo. Es decir, si Dios no me salva y me condena eternamente, eso me lo merezco Dios, eso es justicia. Este es el concepto del que viene a Cristo arrepentido, reconociéndose pecador. Pero por lo regular el hombre en su naturaleza se cree merecedor de las cosas. Por lo tanto, él pedía lo que él creía que él merecía. Aquel pecador no arrepentido le decía a Jesús, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero este le dice, ¿cómo es que no tienes ni temor en estos últimos momentos de tu vida? ¿No? Pero en cambio este sí mostró temor. Y hermanos, hay tan poco temor. A veces uno mira alrededor y uno se da cuenta que la gente no tiene temor de Dios, porque no piensan en la vida eterna, no piensan en las cosas que tienen realmente valor, no piensan que estamos aquí por un tiempo breve y que estamos para prepararnos para la eternidad. Realmente no tienen temor porque no sienten que van a ser condenados, o por lo menos no piensan en estas cosas. Pero el temor de Dios envuelve no solamente el miedo a la condenación, porque la palabra que aparece en la Biblia de temor es la palabra terror, pero en su contexto aprendemos que este terror es un terror bueno, el temor de Dios, porque no solamente le tenemos terror a la condenación, sino también a ofender a Dios, porque le amamos. O sea que envuelve un amor hacia Dios. No es posible tener temor de Dios si no amamos a Dios. Por lo tanto, este hombre reconoció que Cristo era justo y que ningún mal había hecho. Entendió que Cristo, aunque estaba muriendo, era rey. Y era rey de un reino celestial, algo extraordinario que vemos en esta declaración de este hombre. Así que nadie podía decir algo así si no fuera por la gracia de Dios. Miren su petición
en Lucas 23, 42. Lucas 23, 42 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Bueno, acuérdate de mí, ten misericordia de mí. Yo soy pecador y si tú no tienes misericordia estoy perdido sin ti. Hermanos, yo veo aquí cierta profundidad en un hombre que apenas había escuchado unas palabras, las primeras palabras de Jesús. Los discípulos tuvieron 3 años con Jesús. ¿Y dónde estaban? Con la excepción de Juan, estaban todos temerosos, escondidos. En cambio, este hombre, con tan poco de oír y ver, tuvo una fe extraordinaria en Jesucristo y vio más allá de ese lugar. Más allá de ese lugar. Lo que hace la fe, hermanos, lo que hace la fe en el Señor. Así que vemos realmente que hay una gran importancia en estas últimas palabras de una persona al final de su vida. Bueno, la salvación del lecho de muerte es posible. ¿Cuánto creemos esto? ¿De verdad? ¿Lo creen? Yo lo creo también. Y este es un ejemplo que nos enseña que es posible. Se puede salvar a alguien que haya pecado toda su vida y en estos últimos momentos pide perdón a Dios. ¿Puede salvarse? Por supuesto que sí, si de esto se trata la gracia de Dios, de salvar al pecador perdido, no importa en qué momento. O sea, cualquier persona en cualquier lugar y tiempo puede encontrar la salvación. Yo he estado varias veces con personas no creyentes, y claro, creyentes también, en estos últimos momentos. He tenido ese privilegio. No es fácil, no es fácil. Y verdaderamente espero ver a muchos de estos, espero verlos algún día. Pudiera dar muchos ejemplos, pero les voy a dar uno. Hace muchos años el hermano Mel me llamó para que fuera a ver a un conocido, a una persona creo que relacionada con su trabajo. Estaba por morir y estaba en el hospital, era una familia americana. Cuando yo llegué allí, vi a toda la familia allí en el cuarto alrededor de este hombre enfermo. Y lo que quedaban eran, me imagino, unas horas o quizás un día o 2. Y se veía la tristeza, se veía la situación en ese momento. Lo primero que yo dije fue, yo sé que ustedes han escuchado malas noticias. Los médicos se han encargado de eso. Pero yo he venido para darle buenas noticias. The good news of salvation. Las buenas nuevas de salvación. Y bueno, le presenté el plan de salvación. Al final vi en el rostro de este hombre, y especialmente la señora que estaba al lado de él, supongo que era su esposa, una sonrisa, un alivio, una tranquilidad. Hermanos, realmente yo creo en la salvación de estas personas que claman y buscan al Señor en último momento. Un sabio pastor le dijo a un joven estudiante ministerial una vez, le dijo, yo creo en las confesiones del lecho de muerte. Creo que uno puede ser salvado en sus últimos momentos. He visto varios, y debo admitir que siempre estoy un poco nervioso por ello, preguntándome si la confesión fue absolutamente genuina. Pero sé que las confesiones del lecho de muerte son válidas y aceptadas por Dios. Así que no hay duda de esto porque lo vemos en el ejemplo que Jesús nos deja con este ladrón en la cruz. Jesús, quien lo ve todo. Claro, nosotros no vemos el corazón de la gente, ¿no? Pero Jesús sí lo ve todo. Él conoce los corazones y por eso verificó la sinceridad de este ladrón que confesaba. Y por supuesto lo hizo con su segunda palabra cuando le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que mis queridos hermanos, vemos que este hombre buscaba más que pedir un favor, buscaba ser perdonado de sus pecados, buscaba tener parte con Cristo en el reino de los cielos. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Y estas son palabras grandes, como dijo en Lucas 23:42, vamos a ver de nuevo, dice Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea que la fe de este hombre reconoció que Cristo era rey, que tenía un reino y que regresaría por los suyos. Tremenda fe tuvo este hombre. Y Jesucristo, por supuesto, le dijo, esto para mí ese fue un resumen del mismo evangelio, cuando él le dijo esto, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y unimos esto a las palabras de Cristo, y ahí está todo el evangelio resumido, ¿no? Cristo le dijo, de cierto te digo, o de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, si nosotros vemos todo el evangelio, la predicación de los apóstoles, todo el evangelio completo, se trata de esto, de que los pecadores se arrepientan y de que alcancen la vida eterna y la promesa de este paraíso. En tercer lugar, podemos saber que estamos salvos. ¿Tienes seguridad? ¿Cuánto tenemos seguridad de vida eterna? ¿Cuánto podemos decir, yo estoy seguro que estoy salvo? Esto es importante, y la Biblia dice que debemos estar seguros, porque el mismo apóstol Juan dijo que estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Las Escrituras están para que usted tenga seguridad de vida eterna. Lo que nos da inseguridad es la desobediencia, el pecado, el alejamiento. Estas cosas causan inseguridad y dudas. Pero cuando estamos cerca del Señor, estamos bien con el Señor, estamos en la palabra de Cristo, pues estamos con seguridad. Pues sí, noten de nuevo esta declaración, ¿no?, del Señor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y podemos saber esto con toda seguridad. No sé si ustedes algunas veces han oído a alguien decir, bueno, yo espero ser salvo, ¿no? O otros dicen, yo estoy tratando de ser cristiano. En realidad puede sonar esto un poco, como humildad, pero realmente no es así, porque la persona está pensando en sí mismo, en su capacidad, en lo que puede hacer, y no en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Mi salvación no puede depender de mis obras, mi perfección, sino de la obra de Cristo y la perfección de esa obra del Señor. Y por cierto, de esto se trata, el tener seguridad. Cuando Cristo da vida eterna, es eso mismo, es eterno, es para siempre. Él dijo, mis ovejas son mías y nadie las arrebatará de mi mano. Pertenecemos al Señor. Y la Biblia dejó claro que la gracia de Dios obra para guiarnos al arrepentimiento genuino y también para guiarnos a tener seguridad, convicción de vida eterna. Bueno, nos dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 3, versículo 19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Siempre el Evangelio llama al arrepentimiento, sin duda. Y ese es un proceso que continúa, hermanos. Confesar, mucha gente usan, por ejemplo, Romanos 10:9 solamente para los inconversos, pero si quieren, es bueno que sepamos que cuando el apóstol Pablo escribió este versículo que leemos en Romanos 10:9, no se lo escribió a inconversos, se lo escribió a cristianos, a romanos convertidos que estaban siendo perseguidos. Y por eso él les dice a ellos que tengan valor y continúen confesando a Cristo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, o sea que esto lo hace de corazón, de verdad, y el que cree de corazón confiesa con su boca, ¿no?, que Dios le levantó de los muertos, tenga la seguridad de que será salvo. En tiempos de pruebas tan como que ellos tuvieron, de esa persecución, que habían tantas crucifixiones y ejecuciones a los creyentes, pues
Esto tenía un gran significado. Claro que este versículo se usa hoy en día así normalmente para los inconversos de que confiesen, pero realmente el versículo está hablando de una forma de vida, de estar dispuesto a dar la vida por Jesucristo, confesándolo a Él siempre, siempre. Estos romanos tuvieron que tener valor. Los que eran verdaderamente salvos tuvieron valor y muchos perdieron sus vidas, pero confesaron a Cristo y nunca negaron al Señor. Claro que a la luz de esto pensamos que algunos estaban negando la fe, y Pablo quiso aclarar: aquellos que son salvos, aquellos que creen en su corazón, confiesen, porque tendrán la garantía del reino de los cielos. Estas cosas no son cuestiones de sentimiento nada más. Esto es algo de verdad profundo, de relación con Dios, que no depende de que si hay sentimientos lindos, si las cosas están favorables. Mis queridos hermanos, la salvación descansa sobre lo que dice la palabra de Dios, las promesas mismas del Señor. Y la gracia de Dios obra para que la salvación sea eterna, para siempre. Y por supuesto que en la resurrección de Cristo, Dios reivindicó todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y le dio toda autoridad para que nosotros seamos salvos. ¡Qué maravillosa gracia del Señor! ¡Qué hermoso saber que estamos asegurados para siempre! No importa lo que nos pase en este mundo, estamos bien en las manos del Señor. Ahora, quiero que noten que en estas palabras de seguridad y promesa de Jesús se nos dicen varias cosas, aunque lo voy a decir bien breve, ¿no? El Señor dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto habla, queridos hermanos, de lo rápido que será llegar al cielo. Esto no es un asunto para en un tiempo futuro. Es rápido. Los que mueren en Cristo parten a estar con el Señor. Qué maravillosa promesa, ¿verdad? El Señor no dijo: algún día estarás conmigo, en algún tiempo futuro estarás conmigo. Hoy estarás conmigo. Qué maravilloso saber que cuando usted y yo cerremos nuestros ojos en este mundo, vamos a abrirlos en la presencia del Señor. Quizás veamos por un momento a esos ángeles que nos llevan a ese tercer cielo, pero a una velocidad extraordinaria. Y esto también habla, hermanos, de lo personal que es el Señor, porque Él dijo: estarás ¿con quién? Conmigo. Es decir, usted no puede desear el cielo si usted no desea a Cristo. Se trata de Él, de estar con Él. Por eso Cristo dijo: conmigo. Por supuesto que también el Señor dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El asunto es con Él. Le amas a Él, le deseas a Él. Miren, yo he pensado muchas veces en esto del cielo y la vida eterna. No solo cuando lo predico, sino también las veces que he tenido que estar en los funerales y ante estas situaciones. Además de que, para serle honesto, yo pienso en el cielo todos los días. Y hermanos, yo me pongo a pensar y digo: Señor, más que nada, antes que todas las demás cosas, yo quiero verte a ti, tú eres mi Padre Celestial. Señor, quiero estar allí contigo y abrazarte. Y las demás cosas, bueno, vendrán y el Señor me las dará. Pero lo más precioso, mis queridos hermanos, es el Rey de toda gloria, el Señor mismo que dio su vida por nosotros, y nuestro Padre Celestial. Pero también nos habla de lo maravilloso que será ese lugar, más allá de nuestra imaginación. Porque dice el paraíso. La palabra paraíso que se usa aquí en griego significa un parque de diversión. Y realmente lo que nos habla es que será un lugar tan maravilloso de felicidad, maravilloso a nuestra vista, algo que vamos a poder palpar, sentir, disfrutar, pero algo mucho más allá de las maravillas que usted y yo conocemos de este mundo. Y miren que en este mundo hay cosas muy hermosas y muy bonitas, porque Dios las creó también con sus manos. La palabra de Jesús al ladrón transmitieron una promesa incondicional
de completo perdón, y incluyendo el perdón de todos sus pecados, no de algunos, sino de todos sus pecados cometidos. Así que este hombre se salvó a la hora duodécima, o digamos 12ª hora, pero el asunto es que se salvó. Por supuesto que al decir esto me siento responsable en decir que usted no debe esperar, nadie debe esperar a ese último momento. Hoy es el día de salvación. Venga Jesucristo hoy, porque nadie sabe el tiempo que tenemos. Nadie sabe si tendremos hasta tiempo de pedirle perdón a Dios en ese momento. He oído en ocasiones a personas decir de alguien que murió y dicen, no pudo decir ni vio. Eso como quiere decir que no pudo ni abrir la boca ni decir nada, no tuvo tiempo. La muerte a veces es espontánea y rápida. Por lo tanto, sí, la realidad de que alguien puede salvarse en estos últimos momentos, pero al predicar el Evangelio tenemos que llamar a todos pecadores a que vengan ahora, porque hoy es el día de salvación. Venga Jesucristo, venga Cristo hoy, venga ahora, no lo dejes para mañana. Estas palabras del ladrón de la cruz fueron tremendas palabras, pero la riqueza de las palabras de Cristo son incomparables. Hace muchos años, Ambrosio, uno de los primeros padres o predicadores de la iglesia cristiana, dijo, cuánto más rica era la gracia de Cristo que la oración del malhechor. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo nos llama precisamente a un paraíso. Y el que no tenga esa seguridad, este es el momento de venir a Jesucristo. Quizás me estás escuchando por este medio. En cualquier situación que te encuentres, en cualquier lugar y tiempo, puedes venir a Jesucristo, confiar en Él. La vida eterna está en Él. Él es el dador de la vida y Él dio su propia vida para que tú puedas tener vida y seguridad eterna. Ven a Cristo hoy, no lo dejes para mañana. Amén.